¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien aparentemente normal puede ocultar un lado tan oscuro y aterrador? Hoy te contaremos la historia de Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más infames de la historia, cuyo encanto escondía una mente perversa. ¿Estás listo para descubrir los secretos de este monstruo detrás de la máscara? Estados Unidos, década de 1970. Una ola de miedo recorre el país cuando una serie de asesinatos y desapariciones comienza a llenar los titulares. El nombre de un hombre se convierte en sinónimo de horror: Ted Bundy. Pero ¿quién era realmente Ted Bundy? ¿Y cómo logró mantenerse oculto a plena vista? Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946, en Burlington, Vermont. Desde pequeño mostró ser un niño inteligente y reservado, pero también un joven con una naturaleza compleja y difícil de entender. Su vida familiar estuvo marcada por secretos y traumas que, según algunos expertos, pudieron haber contribuido a su personalidad retorcida. En la década de 1970, las desapariciones de mujeres jóvenes comenzaron a multiplicarse en varios estados de los Estados Unidos. Ted Bundy desarrolló un método meticuloso para atraer a sus víctimas, usando su carisma y encanto para ganarse su confianza. A menudo fingía una lesión en el brazo o la pierna y pedía ayuda para llevar libros a su auto. Una vez que las mujeres bajaban la guardia, las secuestraba y cometía actos inimaginables. En 1975, Bundy fue arrestado por primera vez en Utah por una serie de crímenes menores. Sin embargo, la policía pronto descubrió pruebas que lo relacionaban con desapariciones y asesinatos. Mientras esperaba su juicio en Colorado, Bundy logró escapar no una, sino 2 veces, burlando a las autoridades y continuando su sangriento camino. Ted Bundy era un hombre de apariencia amable y educada, lo que hacía difícil sospechar de él. Era un joven carismático, con estudios en psicología y leyes. Incluso trabajó en la política. Nadie creía que alguien tan encantador y aparentemente respetable fuera capaz de cometer crímenes tan atroces. Esta doble personalidad fue clave para el éxito de sus crímenes. A medida que las desapariciones se multiplicaban, las autoridades empezaron a relacionar los casos. Las descripciones de un hombre con el brazo enyesado y un Volkswagen Beetle color marrón comenzaron a aparecer en múltiples escenas del crimen. Sin embargo, fue difícil para la policía atrapar a Bundy debido a su capacidad de manipular y cambiar su apariencia. Su segunda fuga lo llevó hasta Florida, donde su ola de crímenes alcanzaría su punto más oscuro. En enero de 1978, Bundy llegó a Tallahassee, Florida, y se dirigió a la casa de la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. En una noche brutal, Bundy atacó a 4 jóvenes, matando a 2 y dejando a otras 2 gravemente heridas. Apenas semanas después, secuestró y asesinó a una niña de 12 años llamada Kimberly Leach. Estos crímenes estremecieron a todo el país y aumentaron la presión para su captura. En 1979, Ted Bundy fue llevado a juicio por los asesinatos en Florida. El juicio fue un espectáculo mediático, transmitido por televisión a nivel nacional. Bundy, convencido de su propia inteligencia, decidió representarse a sí mismo, lo cual solo sirvió para exponer aún más su narcisismo y arrogancia. Sin embargo, las pruebas en su contra fueron abrumadoras. Finalmente fue declarado culpable y condenado a muerte. El 24 de enero de 1989, después de años en el corredor de la muerte, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Afuera de la prisión, multitudes celebraban la muerte del asesino que había aterrorizado al país. Su caso ha sido objeto de múltiples estudios psicológicos y criminológicos, debido a su complejidad y a la manipulación que ejercía sobre quienes lo rodeaban. Ted Bundy dejó una marca oscura en la historia criminal y sigue siendo uno de los asesinos en serie más infames. Ted Bundy fue un hombre que utilizó su apariencia y carisma como armas, escondiendo su monstruosidad detrás de una sonrisa. Su historia es un recordatorio aterrador de que, a veces, el mal puede estar más cerca de lo que imaginamos y que puede disfrazarse de maneras que nunca sospecharíamos. Gracias por ver este video. Si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.